pero quiero ya dar la bienvenida al consejero insular, a Héctor Manuel Cabrera, para que desde el Cabildo Insular pues, abra la primera de las jornadas, de las 3 jornadas que vamos a tener gracias a esta iniciativa conjunta. Héctor, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias, Marta. Como bien decía, quiero empezar agradeciendo al director conservador Ángel Fernández el haberme invitado, y desde aquí, que nunca lo he hecho, pero bueno, ahora se lo traslado. Felicidades tanto a él como a su equipo del trabajo que están realizando en nuestro Bombón de la Gomera, como es nuestro Parque Nacional del Garajonay. Sin más, bueno, desearles a todos, darles la bienvenida también, como bien decías, a estas jornadas que transcurrirán durante 3 jueves seguidos. Y bueno, solamente hablaremos de la adaptación al cambio climático que ha sufrido nuestra isla La Gomera, que la verdad que se ha trabajado bastante fuerte. Sabemos que estará también uno de los ponentes, como es Ezequiel Navío, fue el que realizó el documento de la estrategia para la lucha contra el cambio climático de nuestra isla La Gomera, y es por lo que nos estamos llevando para las mismas. Sobra decir en este foro que las consecuencias de la mano del ser humano, obviamente, en la Tierra son cada vez más palpables. Pocos son ya los que dudan de que tomar estas medidas inminentes es la única solución, aunque en algunos aspectos, obviamente, pues hemos llegado tarde, pero seguimos en la lucha para minimizar los dichos impactos. La riqueza natural de nuestra isla de La Gomera, su conservación y su supervivencia de los ecosistemas que habitan en ella, encierra uno de los mayores desafíos con los que se encuentran ahora mismo en nuestra sociedad en la isla de La Gomera, y por tanto ya no hablamos de futuro, sino hablamos del presente, porque de lo que hagamos en estos días pues depende de lo que nos encontremos el mañana. La Gomera y en su defecto el Cabildo Insular pues ha suscrito con cada uno de los vecinos y vecinas de la isla pues un compromiso firme para el desarrollo sostenible, con un modelo de gestión que pasa por el aprovechamiento responsable, que en este lugar permite y que la convivencia hacerlo con el mismo entorno, reduciendo así el impacto que ocasiona los mismos residentes o los que nos visiten, obviamente. Hablar de desarrollo sostenible no solo nos lleva al ámbito de la naturaleza, sino que nos coloca también como ejemplo en el modelo turístico o de gestión en infraestructura viaria. La verdad que en nuestra isla hemos llevado un modelo que podría extrapolarse para no expandirnos como ha ocurrido en otros lugares de nuestro entorno, nuestras islas Canarias, que nosotros, por así decirlo, hemos mantenido ese entorno de antaño para que esto no sea una masificación. En este camino pues nos colocamos una meta que lleva un nombre de sueño, un sueño que puede ser o no una utopía, pero nosotros estamos en la lucha, como es La Gomera 100% sostenible. Una idea generada ciertamente desde el entusiasmo y la necesidad de apostar por las energías limpias, la optimización en la gestión de los residuos, la lucha contra el cambio climático y la conservación de los tesoros naturales que alberga nuestra isla, que como bien decía antes, pues con el bombón que es nuestro Parque Nacional de Garajonay, y que también tenemos cuidado, o tienen cuidado en este caso, vuelvo a comentarlo, el director conservador. Y bueno, ciertamente lo que antes este proyecto de La Gomera 100% sostenible era algo lejano, pues ahora cada vez es una realidad, y ya para próximas semanas iniciaremos la andadura con la implantación de mecanismos fotovoltaicos para todos aquellos edificios públicos de los que la isla tiene. Un proyecto que coordinamos junto al Instituto Tecnológico de Canarias, el ITC, y que incluye además unos programas pilotos para el almacenamiento de energía solar en baterías distribuidas en núcleos poblacionales dispersos, como es el caso
de un barrio del término municipal de Vallehermoso como es Alojera. Además, a este proyecto sumamos el avance de los trámites administrativos para la instalación de al menos, en principio eran varias más, eran 5 parques eólicos, pero al final parece ser que nos vamos a quedar en 3 parques eólicos. Ya se han solicitado las autorizaciones pertinentes y permitirán a nuestra isla La Gomera tener una capacidad energética de 11,7 megavatios. Energía la cual también vamos a utilizar para los vehículos eléctricos, y más tarde, en espacio de unas 2-3 semanas, pues tendremos la licitación para la creación de esta red insular de puntos de recarga para vehículos eléctricos durante la geografía insular en todos los 6 municipios con los que cuenta nuestra isla. Además, no debemos olvidar el resto de medidas que cada año ponemos en marcha con proyectos dirigidos a mejoras medioambientales. Ahora mismo, sin ir más lejos, tenemos un proyecto de protección y mejora medioambiental de unos 3 millones de euros con actuaciones en el medio ambiente. Con el tema, actuamos con uno de los ejes en las especies invasoras, otro el tema de la prevención y extinción de incendios. Ahora mismo estamos realizando una línea de defensa en la parte alta donde normalmente se producen los incendios en nuestra isla y que mayor peligro tienen, que es la parte alta con las sayas, el cercado Chipude, además de la cooperación con programas de investigación que se realizan en los espacios naturales de la isla La Gomera. Después tenemos uno muy importante, que es el control de herbívoros, o sea, de ganado silvestrado, además de control de gatos también asilvestrados. Posteriormente, ahora, en espacio de unos meses, saldrá también uno específico para el control de especies invasoras. Y bueno, estamos trabajando para que este cambio climático, pues bueno, mitiguemos lo que nos viene. Las consecuencias ciertamente son irreversibles, pero tenemos en nuestra mano, tenemos la capacidad de que el impacto sea mucho menor de lo previsible con estas actuaciones. Y bueno, en La Gomera seguiremos trabajando y nada, desearles que disfruten de esta jornada, que saquemos conclusiones, que entre todos saquemos algunas ideas que todavía no las hemos implantado, y que desde el Cabildo Insular de La Gomera somos todo oídos y trabajaremos en línea y sintonía con todas las administraciones, como lo estamos haciendo hasta ahora, con el Parque Nacional, que bien sabe Ángel, que desde un primer momento nos hemos reunido y hemos hecho una piña, y por tanto nada, darles las gracias a ustedes, a todos, a los ponentes, y nada, gracias, a seguir Héctor, disfrutando de esta jornada. Un saludo muy fuerte para todos. Muchísimas gracias, Héctor. Es muy importante muchos términos que has utilizado, que están muy alineados con los objetivos de este proyecto, en el que estamos colaborando con mucha ilusión con el Parque Nacional de Garajonay y también con el Parque Regional de Sierra Espuña en Murcia, como ejemplos piloto en los que trabajar para este objetivo del proyecto, que es aunar conocimiento, aunar experiencia, aunar fuerzas para acelerar la adaptación al cambio climático. Has mencionado varias iniciativas súper interesantes orientadas a la mitigación del cambio climático. Mitigación y adaptación son dos conceptos que hemos ido también compartiendo y aprendiendo y profundizando en el desarrollo del proyecto. Y no quería dejar de mencionar que el hecho de haber seleccionado estas dos áreas protegidas es porque las dos cuentan con la Carta Europea de Turismo Sostenible, un proyecto que es más que un proyecto, es un programa de la Federación Europark que os ayuda en los territorios protegidos o protectores a trabajar con la sociedad muy directamente, y por eso pues también muchos de los participantes en esta jornada formáis parte de ese gran proyecto, y al final sois las personas, sois las entidades que estáis sobre el terreno, las que tenéis más capacidad de realmente diseñar medidas adaptadas a las necesidades reales para ponerlas en marcha.
También las estrategias políticas son súper importantes, pero necesitamos las dos partes, ¿no? La parte política de empuje y de apoyo, y la parte social, si no, pues, y ahí nos tenemos que encontrar, y eso es parte de lo que vamos a desarrollar en estas jornadas. Así que muchísimas gracias, Héctor. Y como os decía, estas jornadas tienen el objetivo principal de compartir mucha más información más específica sobre la realidad canaria y la realidad de La Gomera. Para compartirlo, pues tenemos la suerte de contar con una serie de ponentes a lo largo de estos 3 jueves, efectivamente, como ya se ha anunciado, y hoy pues os voy a presentar ya a las 2 personas que van a participar, que son Ángel Fernández, director conservador del Parque Nacional de Garajonay, y Juana María González Mancebo, de la Universidad de La Laguna. Entonces, para ya dar paso a las presentaciones, las vamos a hacer una a continuación de la otra, y entre tanto tendréis el chat abierto para plantear ahí comentarios, preguntas, y abriremos un turno de intervenciones al final de las 2 presentaciones. Así que sin más, pues muchísimas gracias de nuevo a todas las personas que participáis, y en especial a los ponentes. Ángel, pues cuando quieras, adelante. ¿Se me oye bien? Estupendo. Se te oye y se ve todo. Muy bien. Adelante. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, agradecer a todos a Europarc por el apoyo que está teniendo a esta iniciativa que surge dentro de este programa que acaba de comentar Marta. Y por supuesto a todas las personas, a todos ustedes que se han tomado la molestia de interesarse por esta jornada. El título, voy al grano ya, vamos a ir rápidamente porque el tiempo pasa. Mi presentación se titula El cambio climático y su impacto en La Gomera, propuestas para una estrategia de adaptación y mitigación. Los contenidos son, en primer lugar, bueno, lo que conocemos de cómo está ocurriendo el cambio climático en Canarias, lo que está ocurriendo en los cambios que están produciéndose en el clima en las últimas décadas, cuáles son las previsiones que hay al respecto para su evolución del clima a lo largo del siglo XXI, el impacto, las repercusiones que va a tener en la biodiversidad. Me centraré fundamentalmente en la biodiversidad, y bueno, pues empezar ya a hablar también de plantear estrategias para afrontar este problema. Bueno, como se ha comentado antes, el cambio climático no es una teoría, es una realidad. Los distintos fuentes de información apuntan a bueno, pues esta información de que la curva de temperaturas del planeta pues está aumentando muy rápidamente y de forma acelerada en las últimas décadas. Este ascenso está en torno a 0,2 de grado por década en la actualidad, pero con tendencia a aumentar. Este cambio se está produciendo en distintas zonas del planeta de forma desigual. Nosotros, nuestra área, pues vemos que es una área que no es de las que tiene un cambio más abrupto, más rápido y más intenso, pero sí está muy cerquita ya de la zona del Sáhara, donde este aumento es muy rápido. Basta cualquier movimiento de las previsiones para que nos pueda influir. Bueno, ahora voy a descender de esta situación global a lo que está ocurriendo en Canarias, y para ello voy a utilizar una información que está publicada en un libro sobre el cambio climático en Canarias de la editorial Turquesa, por cierto, cuyo propietario es Gomero, y cuyo autor es Juan Luis Esquivel. Perdón que tengo un lapsus aquí.
perdón, Esquivel, por no decir bien tu nombre. José Luis Martínez. José Luis Martínez Esquivel, efectivamente. Martínez Esquivel. Bueno, entonces, aquí en este gráfico vemos como hay unas anomalías, en azul se pintan las barras de anomalías en sentido negativo de años más fríos, y las barras, digamos, más de color rojo, años por encima de la media de temperatura. Y como vemos, bueno, la tendencia es que estemos pasando de las décadas anteriores con temperaturas más bajas a temperaturas más altas, de forma que vemos una tendencia que podemos estimar en Canarias en torno a 1/10 de grado por década. O sea, es un incremento de la temperatura, afortunadamente, inferior a lo que está ocurriendo en el planeta. Esto en parte es debido a la situación afortunada de Canarias bueno, cerca del continente, pero situada en el mar, ¿no? Que siempre actúa de tampón. Respecto a la información que hay, Tenerife es la isla pues, con mayor información, y en este libro pues, se detalla bueno, cómo ha sido la evolución a principios del siglo XX, donde se ven la escala de temperaturas, su distribución geográfica y la situación actual, en donde vemos, bueno, como los colores rojos intensos que indican temperaturas próximas de las zonas calientes de la isla, las zonas costeras, aumentan, y al revés, como las zonas más frías se van encogiendo. Y la variación térmica, la mayor cambio que se está produciendo en el sentido de una elevación de temperatura, se está produciendo en las cumbres y en la vertiente norte. Existen también, como decía, diferencias en cuanto a este aumento. En el caso de las temperaturas en la zona de cumbres por encima de la capa de inversión situada en torno a los 1500 metros, la temperatura aumenta más rápidamente que en las zonas bajas. De forma que si la media la tenemos en Canarias en torno a 0,1 grados, a 1/10 de grado por década, aquí se aproxima al calentamiento global del planeta, de 2 décimas que comentaba. Yendo a las precipitaciones, bueno, pues vemos una tendencia igualmente de un cambio no tan claro en el área mediterránea, pero también con tendencia a una mayor desecación, a años cada vez más secos, y esa distribución geográfica está muy, muy acentuada en el área mediterránea. En los países del norte no es tanto, pero vemos cómo de forma muy peligrosa aquí en Canarias estamos en un índice de cambio por descenso de precipitaciones pues muy importante, un descenso del 2% por década. En este libro que comentaba se analiza de las dos islas que tienen una mayor información de Canarias, y bueno, lo que se ve es que el descenso ha sido desigual. En el caso de Tenerife, la disminución del periodo 44 al 73 respecto al 80, 2009, es de una pérdida de un 9% de precipitación. En el caso de Gran Canaria, esa reducción parece que no es tan grande. Y vemos que, sobre todo, estos descensos se producen en los meses que clásicamente en Canarias son los más lluviosos, que son los meses de noviembre y enero, sobre todo. Bien, el cambio climático, ¿cuáles son las predicciones? Esto es la información que tenemos sobre la realidad, lo que se ha producido. Ahora voy a tratar sobre las previsiones. Y bueno, en distintos escenarios, dependiendo de las emisiones de gases de efecto invernadero, que después hablaré, pues tenemos los modelos indican un rango de variación entre 2, pero que se puede disparar a 5 grados. Y los cambios de temperatura pues también son, como se ve, desiguales en el planeta. ¿Cuáles son las previsiones en Canarias? Bueno, vamos a fijarnos fundamentalmente en este mapa y en este otro, de la derecha, donde pues para el periodo 2006-2035 vemos cómo tenemos unos colores de aumento, hasta ahora aquí de entre 0,5 y 1, vemos aquí la zona más del interior del Sáhara y el Sahel, que ese aumento es mayor,
Y bueno, a medida que pasan las décadas, hacia mediados del siglo XXI, vemos que se convierten en colores más intensos y más intensos, hacia el final del siglo. Afortunadamente, estas diferencias no son tan acusadas en Canarias, pero vemos la proximidad. O sea que el peligro pues, está ahí acechante. En cuanto a las precipitaciones, la predicción de las precipitaciones, bueno, si tenemos este gradiente de latitudes, en la actualidad pues vemos cómo la distribución de las precipitaciones mundiales siguen este patrón donde en Canarias pues estamos en una zona de escasas precipitaciones, que es nuestra latitud. A continuación vendrían las zonas tropicales con mucha mayor precipitación. Y en esta otra banda vemos cuáles son los cambios, de forma que los colores blancos nos indican una acentuación de la desecación y los azules en un aumento de las precipitaciones. Bueno, pues estamos desafortunadamente en una zona del planeta donde está previsto una reducción de las precipitaciones, lamentablemente. Igualmente, ya fijándonos en lo que va a ocurrir en nuestra área geográfica, vemos cómo los descensos de precipitaciones se van acentuando a lo largo del paso del siglo, donde esa reducción pues, sí que afecta, vemos de forma muy significativa ya a Canarias, al menos en la época más lluviosa entre octubre y marzo. Aquí tendríamos las previsiones ya en la época más seca, donde afortunadamente parece que hay un apunte de una mayor precipitación. Pero, como sabemos, en Canarias las precipitaciones en la época de abril a septiembre son muy bajas, con lo cual, en modo alguno, compensa la drástica reducción de precipitaciones invernales. Bueno, el clima no son solamente temperaturas y también temperaturas medias y precipitaciones medias, sino que también es cómo es el régimen, cómo cambia a lo largo de las estaciones, cómo influyen otras dinámicas atmosféricas. Y uno de los factores esenciales para entender el clima de Canarias es el anticiclón de las Azores, que genera estos vientos alisios, estos vientos oceánicos que refrescan la atmósfera de Canarias. Bueno, pues la tendencia que se está viendo es que, al menos en los meses de invierno, y esto es algo muy notorio que ha ocurrido en los últimos años, se ve cómo el anticiclón se desplaza cada vez más hacia el interior de Europa y del norte de África, generando corrientes de aire que proceden del Sáhara. Son las oleadas de tiempo sahariano, de aire caliente, donde pues, vemos su aumento y su frecuencia en Canarias, con efectos pues, muy, muy decisivos. Y hay otra cuestión también importante, que la apunto, hay muchas más, pero otra que es importante, que es el aumento de las depresiones tropicales, de los vendavales, muchos de ellos grandes tormentas de viento que se generan a veces ya desde el Golfo de Guinea y tienen su recorrido hacia las Antillas y de regreso, pues cada vez con mayor frecuencia soplan por el entorno de Canarias. Todos recordamos el delta de hace ya unos años y sus efectos. Bueno, pues, ¿por qué está ocurriendo todo esto? Bueno, también es de conocimiento común el origen son los cambios en la composición de la atmósfera. Esta atmósfera que aparentemente es tan inmensa, pero que tiene tan poca masa que basta la inyección de los gases que el ser humano produce con su actividad productiva para producir lo que se llama el efecto invernadero. Los gases, vemos aquí la curva de Keeling, famosa curva de Keeling en el Mauna Loa, donde pues, vemos la rapidez con la que la concentración de CO2, de dióxido de carbono, aumenta. Estas curvas nos dan la idea de cómo ha evolucionado el CO2 en los 800.000 años, que no han llegado prácticamente en ningún caso a los 300. Y ya vemos cómo en la actualidad se dispara hacia niveles en los que estamos por encima ya de los 400 partes por millón. Este cambio de gases de efecto invernadero en la atmósfera lo que produce es el famoso efecto invernadero. Aquí vemos pues, en este esquema la actividad industrial, cómo genera unos gases
que la radiación térmica que nos llega desde el Sol queda rebotada y parte de ella, a diferencia de si no tuviéramos esta carga de gases de efecto invernadero tan potente, pues se queda en la atmósfera recalentándola. Tengo que decir que el efecto invernadero es algo esencial para la vida y que mantiene el clima en unas condiciones para que sea habitable por el ser humano, la Tierra, pero lo que produce con esta inyección de gases es un aumento de las temperaturas. Y todo esto, estas emisiones de gases de efecto invernadero están producidas por actividades humanas. Aquí no hay otro culpable más que el ser humano, con un sistema productivo y de consumo pues, que genera la necesidad de utilización de carbono que está en forma fósil, que la vegetación durante millones de años ha ido fijando y ha ido extrayendo de la atmósfera y la ha hecho habitable, pero que ahora la estamos devolviendo en una forma pues, muy letal. Pero no es solamente la actividad industrial lo que genera el 77% del efecto invernadero, sino también la deforestación y el maltrato que hacemos, el cambio pues, en la vegetación y incluso pues, la agricultura, ¿no? Que está produciendo pues, cada vez una pérdida de suelos y una liberación de CO2 muy importante. De forma que también el impacto en la biodiversidad y en la naturaleza produce gases de efecto invernadero. Comentar simplemente aquí que existen otros gases de efecto invernadero, pero bueno, los más importantes son el dióxido de carbono, también está el metano, los óxidos de nitrógeno, todos ellos ligados a la actividad humana. Y bueno, pues el resumen del cambio climático para las previsiones del siglo XXI lo tenemos aquí. En definitiva, comentar que los cambios en el clima tendrán importantísimas consecuencias ecológicas y económicas si realmente se confirman estas previsiones. Y que a mayor intensidad y rapidez del cambio climático tendremos mayores dificultades de adaptación biológica y socioeconómica. Tenemos los sistemas naturales y también nuestra sociedad adaptada al clima. Si esto cambia muy rápido, sufrirá nuestra sociedad y tendremos que emplear recursos en mitigar los efectos. Perdón, en adaptarnos. Bueno, vamos a entrar entonces en otra parte de la charla, que son los efectos del cambio climático en la naturaleza y en la biodiversidad. Y bueno, pues esto es una materia que está llena de interrogantes, porque los ecosistemas son complejos, existen multitud de interacciones y no las conocemos del todo bien. Y al igual que la previsión del cambio climático tiene ciertas incertidumbres, mucho más lo tiene todavía la complejidad que supone el cambio climático para la naturaleza. Pero existen, a pesar de ello, evidencias muy claras de algunos fenómenos y tendencias que se están produciendo. Y en algunos casos los sistemas naturales están mostrando que en algunos casos tienen una capacidad limitada de reacción frente a la rapidez con la que se está produciendo el cambio climático. Ya descendiendo a La Gomera y a la información que disponemos, sobre todo del Parque Nacional, es que tenemos un efecto muy evidente ya en la vegetación y los hábitats observados, especialmente en este ecosistema que necesita humedad en Canarias y que estos cambios le sientan pues, bastante mal. Se produce un aumento del estrés fisiológico y de secación por sequía, con consecuencias como la aparición de fenómenos de desvitalización y mortalidad y por tanto de cambio en la composición y estructura del bosque, de laurisilva, en determinadas zonas del parque. En otras zonas estos fenómenos no están acusados, pero sí tenemos decoloraciones y defoliaciones, como vemos en estas imágenes, que no solamente se producen en los árboles, también este verano lo veíamos muy bien, como los helechos que viven bajo la fronda a la sombra del dosel de laurisilva, de árboles de laurisilva, pues sufren, ¿no? Y se desecan. Esto se está siguiendo en distintos proyectos, uno de ellos a través de información satelital, donde vemos cómo los fenómenos de desvitalización que se indican en estas manchas de color se están produciendo sobre todo en las zonas periféricas del parque. Aquellas zonas donde hay, digamos, son los ambientes más secos. Aquí vemos, por cierto, el impacto del gran incendio del 2012 en el parque, ¿no? Todo esto supone, entre otras cosas,
aparte de los cambios en la vegetación, un aumento de la disponibilidad de la vegetación frente al fuego. Y aquí entramos en una cuestión, y es que los problemas del cambio climático se superponen a otros problemas que ya existen, y uno de ellos, lógicamente, es el problema de los incendios. Entre los cambios que hay, aparte de los que he comentado, otro muy llamativo es cómo en las zonas, sobre todo de falla albrezal, en las zonas altas, la pérdida de follaje en la parte del dosel permite la entrada de mayor cantidad de luz al suelo, movilizan los bancos de semillas de matorrales, se forman estos estratos de matorral que en los años secos se desecan y producen, pues digamos, aparte de problemas en la biodiversidad, producen problemas importantes porque cambia el modelo de combustible y por tanto su propensión al fuego. Por tanto, tenemos mayor riesgo de incendios forestales a causa del cambio climático. Pero, como decía, no solo interviene el cambio climático, y está interviniendo también el comportamiento humano. Aquí en este plano vemos cómo los incidentes de incendios están producidos, sobre todo los orígenes de los incendios, en zonas habitadas. Claramente, los incendios son humanos, por tanto es algo que el hombre con su comportamiento puede resolver. Y también los mapas de combustibles, cómo vemos la propensión en los colores amarillos de zonas que son muy propensas a la propagación de grandes incendios, rodeando la vegetación de laurisilva que afortunadamente tenemos y que, como vemos en las imágenes, tiene un tipo de estructura y de vegetación que afortunadamente son un auténtico cortafuegos natural frente al fuego. Y no podemos olvidarnos aquí del problema del abandono rural. El abandono rural está propiciando digamos, invasión, la vuelta de la naturaleza en muchos sitios. Aquí tenemos pintados en colorines en las zonas que llegaron a ocupar las zonas agrícolas, en torno al Parque Nacional, y los distintos colores implican distinto grado de abandono, de forma que en la actualidad apenas se conserva la agricultura y de forma ya muy precaria en las zonas de color amarillo. Si esta vuelta a la naturaleza puede ser positiva, puede interpretarse como positivo, sin embargo, elimina las posibles líneas de control para el avance de grandes incendios, que suponen las zonas agrícolas. Y las zonas agrícolas, aparte de esto, suponen un patrimonio importantísimo que nos da de comer, y por tanto, en la lucha contra el cambio climático debemos también tener en cuenta no solamente los aspectos de la biodiversidad, sino también de cómo tenemos el territorio, esos aspectos productivos y la importancia de la agricultura. Y bueno, los efectos indirectos del cambio climático a través de los incendios forestales. Bueno, pues el impacto, esto está estudiado, lo hemos estudiado muy a fondo en el Parque Nacional, es un efecto demoledor. Yo sé que existen académicos y algunas personas del ámbito técnico que niegan estos efectos. Para mí, primero que no aportan una opinión, unos datos suficientemente claros sobre el asunto, y desde luego contrastan totalmente con lo que nosotros estamos percibiendo. Existe una regresión y degradación de los ecosistemas y sus funciones ambientales clarísimamente. El impacto, no me detengo más en este aspecto, pero de este aspecto podríamos estar hablando horas. Tenemos otro impacto menos conocido, pero que son el impacto de las tormentas de origen tropical. Observamos lo ocurrido en más de 200 hectáreas de bosques de laurisilva con el delta, en los efectos del delta, cómo se han venido abajo, parte de algunas zonas que están en zonas remotas y por eso ha pasado desapercibidos, pero que se han venido al suelo y que producen pues igualmente una regresión importante. Bueno, tenemos el cambio climático y cómo reacciona la vegetación. Pues una de las salidas, digamos, es resistir, adaptarse. Dentro de lo que cabe, la vegetación y también la fauna tiene unas ciertas capacidades de resistir en el sitio donde está y de adaptarse. Pero otra salida es la de moverse. Si llegamos al punto en que en un lugar dado el clima cambia tanto y de forma tan intensa que ya no se puede vivir, las plantas los animales tienen la oportunidad de moverse. ¿Y hacia dónde? En este caso, pueden emigrar. En el caso de las islas, si hay una desecación, pueden moverse hacia arriba.
y hacia la vertiente norte. Pero también en las inmediaciones, y eso es una gran ventaja que tienen las islas montañosas, tienen una gran cantidad de posibles refugios, de barrancos más oscuros, de lugares donde el clima pues, es más estable, donde estas condiciones no son estos cambios no van a ser tan agudos y pueden ser también refugios locales. Pero esta migración puede producirse, es tan fácil, sobre todo en el caso de los animales que tienen poca movilidad y de las plantas que tienen poca movilidad, depende de varias cuestiones. Y voy a entrar ahora en una parte un poco más técnica que requiere una cierta atención. En primer lugar, depende de su estado de conservación. Si tenemos poblaciones muy reducidas, por ejemplo, de plantas o de animales, digamos, las posibilidades de lanzar semillas o de lanzar propágulos para dispersarse es muy pequeña. También depende del grado de transformación del territorio que pueda haber y de los obstáculos. Si tenemos un territorio hecho polvo, que no permita la instalación y los cambios y los movimientos de plantas y animales, vamos a tener problemas. Pero también depende de las amenazas de las que hablaré, sobre todo estamos hablando de los incendios y del ganado, y de la capacidad de movilidad que tienen la flora y la fauna. Todo esto le llamamos la vulnerabilidad frente al cambio climático. Esta vulnerabilidad vemos como los cambios que produce el cambio climático produce cambios en el área con clima apropiado para las especies. Por ejemplo, si tenemos una especie determinada que tiene este ámbito de clima y este ámbito de clima cambia, llegará un momento en que determinadas partes de su área pues, va a perderse. Otras plantas puede ocurrir lo contrario, pueden ser favorecidas. Entonces, aquí hay un efecto desigual, de forma que las especies con menos capacidad de dispersión van a sufrir una reducción de abundancia y especies con mayor capacidad de dispersión van a aumentar y se van a expandir. O sea, va a haber una redistribución y unos cambios. Pero la dispersión, como decía, depende también de la distancia de la fuente de propagación. Si vemos, por ejemplo, un ejemplo casero, tenemos aquí en mi jardín un tajinaste y vemos cómo las plantitas que surgen este año, pues casi todas están en la base, no tienen mucha capacidad de dispersión, pero vemos que alguna se salta. O sea, vemos cómo la regeneración, y esto cambia con las especies, a medida que aumenta la distancia, la dispersión y las posibilidades de regeneración disminuyen. En el caso de que tengamos una intensidad de usos en el territorio desigual, de forma que la intensidad de uso va aumentando, la capacidad de regeneración y las dificultades para la regeneración aumentan. También influye el tiempo. No es lo mismo partir de esto, de focos pequeños a focos grandes, en que, bueno, pues con el tiempo la capacidad de dispersión y regeneración va a aumentar. Por tanto, depende muchísimo de la calidad de cómo están las cosas para que la regeneración y la dispersión y el movimiento de las plantas y animales se pueda producir adecuadamente. Esto, en el caso de las plantas, por ejemplo, pues depende también de las características de la planta, de la producción de las semillas, de la viabilidad, de la capacidad de dispersión y de la facilidad de instalación. Una fase crítica en la instalación de las plantas es el momento en que se produce la germinación. Es una fase crítica porque, sobre todo si hay aumento de las sequías estivales, ahí es donde se produce un cuello de botella para la regeneración. De forma que tenemos, a medida que aumenta la aridez, tenemos aumentos de la mortalidad y la regeneración, por tanto, disminuye. Esto, si además tenemos el impacto, otra vez, la superposición de efectos, por ejemplo, de los herbívoros, en este caso del conejo, pues la caída de la regeneración va a ser mucho más rápida y no se va a poder producir la migración. Las repercusiones del cambio en la vegetación, por tanto, si tenemos la vegetación, las unidades de vegetación, los pisos bioclimáticos de Canarias y los pisos de vegetación, el rango en el que se mueven de condiciones actuales de precipitación y de temperaturas, aquí tendríamos los rangos,
con el matorral costero, en las zonas más frías, en los hábitats de pico y del retamar en cumbre, la laurisilva en las zonas más húmedas. Si se producen estos efectos, vemos cómo, según sea la intensidad del cambio, vamos a ir hacia temperaturas más altas, y entonces vemos como el escenario donde pueden vivir las determinadas formaciones, como son los bosques húmedos de laurisilva, el pinar húmedo y el retamar, se reduce sus posibilidades de vida, las zonas del pico desaparecen, y en cambio zonas de matorral costero y bosque termófilo pues van a aumentar. Por tanto, va a aumentar y va a haber expansión de especies térmicas y tolerantes, de expansión de especies y de ecosistemas tolerantes a la sequía, y la regresión de especies de ambientes húmedos. Esto es lo que vemos aquí en el clásico esquema, como los pisos inferiores aumentan, y a costa de que nos va a desaparecer los hábitats de cumbre, y las zonas de laurisilva húmedas que viven en la cara norte, pues que tenemos representado de esta manera, van a reducirse. Bueno, la situación en La Gomera es importante ver cómo está, por tanto, hablamos de que todo influye y que influye también la situación de conservación. Si tenemos el mapa de la vegetación potencial de estos pisos de los que hablábamos en la laurisilva, desde el piso basal hasta la laurisilva, vemos cómo en la actualidad realmente lo que tenemos son, bueno, pues una vegetación pues, que ha sufrido mucho, se ha reducido y tiene muchos problemas de conservación. En el caso del tabival cardonal, está muy fragmentado, muy reducido, muy degradado. En vez de tener estas formaciones mejor conservadas, donde además ya existen pues, muchas especies que son muy raras y que no se encuentran fácilmente, lo que más abundan son formaciones secundarias de especies pioneras, como son la tabaiba amarga, ¿no? El cambio climático le va a afectar y le va a favorecer, pero muchas especies de este piso están tan mal representadas, pues que estas especies van a, digamos, a no tener oportunidad de aprovechar este ámbito más favorable. En el caso de los bosques termófilos, bueno, tenemos que separar los bosques termófilos del sabinar, y los acebuchales que viven en la zona norte, donde se conservan las mejores manifestaciones casi, o al menos las más amplias, en Canarias, donde en determinadas zonas abruptas se conservan, bueno, relativamente bien, en algunos casos, en ámbitos reducidos, pero la mayor parte se encuentran en ámbitos pues, muy degradados, donde las ventajas que le va a dar el cambio climático pues, van a encontrar dificultades para ser aprovechadas. En el caso de los testimonios de los bosques termófilos, que formaban una banda también por la vertiente sur, se encuentran prácticamente desaparecidos. Hay un proceso de desertización, estas zonas que vemos aquí, donde los riscos, donde vemos estas manchas de sabinas y de acebuches, bueno, nos indican que aquí hubo un bosque y que hoy ha desaparecido, refugiado aquí. Esto no es el hábitat más adecuado y va a tener muchos problemas debido a la situación actual para mejorar. Una oportunidad que tenemos son los barrancos, a través de los bosques de ribera, donde si no hay una reducción de los caudales muy importante, y los palmerales pues tienen una oportunidad para aumentar. En este caso pues tenemos una situación que podría ser a mejorar, si es que las condiciones de humedad no bajan demasiado. El caso de la laurisilva, yo siempre digo, es una selva de selvas, tiene una gran variedad interna, y lo que hay que destacar es que muchas formaciones de laurisilva, como muchas de estas que están representadas aquí, tienen muy pocas hectáreas de superficie. Y esto es uno de los problemas que tiene la laurisilva. La mayor parte de los bosques de laurisilva se encuentran muy degradados en el entorno del parque, a veces pues, en situaciones como esta, donde ya prácticamente ha desaparecido el suelo, ¿no? Bueno, veremos después posteriormente lo que le ocurrirá, pero en principio, ya dije, la tendencia es a una regresión, al menos de las facies húmedas de la laurisilva, y con, digamos, una preocupación hacia las facies, estas, digamos, formaciones, digamos, asociadas al microrrelieve. Los pinares, que prácticamente han desaparecido en la isla, bueno, pues presentan problemas en sus poblaciones naturales, que están muy reducidas. Casi todo lo que queda son plantaciones artificiales. Aquí hay problemas de introgresión genética, es uno de los problemas que tenemos.
Y bueno, la tendencia del clima, si aprovechan las oportunidades que le dé el cambio climático, es el aumentar. Como vemos aquí, se está produciendo a partir de los refugios que habían estos riscos, empieza a haber regeneración hacia el exterior. Pero estos cambios, estas migraciones, habíamos comentado que están muy amenazadas, esta posible salida por el impacto de la herbivoría. El impacto de la herbivoría es un arma de Damocles que tenemos por el consumo directo que hace y selectivo, que es algo muy importante, que hacen sobre la vegetación. Aquí vemos este bonsái de Sabina, la erosión y la degradación que produce, el favorecimiento que hacen para la expansión de las especies invasoras de las que hablaré después, y que por tanto dificultan la regeneración de las especies más palatables y, como consecuencia, la migración y la expansión de las poblaciones. Aquí vemos pues, su impacto también demoledor en fotografías sobre la laurisilva. Siempre pensamos en los herbívoros, en los grandes herbívoros, en las ovejas, cabras, pero recientemente se han hecho estudios donde se ha hecho siembras. Esto es un estudio que después comentará Juana María y lo ampliará un poco más la información, donde vemos como en vallados, en zonas de fallal brezal, donde llega más la luz, en este tipo de bosques, vemos cómo puede producirse una adecuada regeneración si se hacen siembras, y que en cambio en zonas que se han sembrado fuera de estos vallados desprotegidos del conejo, bueno, pues realmente desaparece totalmente. Esto es algo muy visible, no necesita mayor explicación, y de todas formas todo esto lo detallará ella un poquitito más en su presentación. Por tanto, Ángel, también... te quedan 10 minutos, ¿vale, Ángel? Muy bien. Bien. Otro de los grandes problemas que ya apunté, lo indica muy bien en este gráfico, es los herbívoros. Los herbívoros, buena parte de la flora de las islas, en un 60%, está predominantemente en situaciones de riscos. Tenemos muchas especies en muy mal estado, a causa precisamente de casi siempre de los herbívoros introducidos, pero que van a producir muchos problemas para su recolonización. Además, tenemos el problema de las especies invasoras, animales y vegetales. Aquí tenemos el caso de las piteras y tuneras, que están invadiendo prácticamente todas las zonas, digamos, bajas de la isla, excepto la laurisilva. Esto es un proceso que decimos, bueno, puede estar, no, es un proceso que está en marcha, que está increciendo, que siguen avanzando. Estas especies llevan apenas poco más de un siglo en Canarias, al menos ocupando zonas importantes de su territorio. Y están desplazando a las especies nativas de una forma ventajosa, de forma que ellas van a ser uno de los grandes beneficiarios del cambio climático en detrimento de la vegetación autóctona. Y, por supuesto, el impacto en otros procesos ecológicos esenciales, en la cuestión del ciclo del agua, reducción que produce crisis de agua, problemas de abastecimiento que ya se padecen, y reducción de caudales con consecuencias pues, muy importantes para los hábitats de agua. También, por contra, esta irregularidad va a producir y puede producir aumento de las inundaciones, en los que hay que advertir que la mayor parte de los daños están producidos por la ocupación del territorio inadecuada en los cauces de los lechos. Aquí vemos pues, cómo lo que ocurrió, cómo estuvo San Sebastián hace unos años con unas inundaciones, y que, en definitiva, buena parte de los problemas vienen de cómo está el territorio, ¿no? Aquí vemos el impacto del ganado, que produce digamos, la retirada de la vegetación, la desertización y la desprotección, con lo cual pues en las zonas bajas llegan pues todas esas masas de la erosión que tanto afectan las infraestructuras humanas. La captación de agua procedente de nieblas. Esto es un aspecto fundamental. El efecto que hace la laurisilva, que depende mucho de su estado de conservación. Aquí vemos cómo en estos gráficos donde se ve la cantidad de agua, el plus que genera la llegada de agua como consecuencia de la captación que produce en la vegetación al paso de las nieblas, donde puede ser cantidades pues, muy importantes añadidas a la lluvia normal, vemos cómo en zonas degradadas este efecto, al contrario, disminuye, y por tanto tenemos menos agua.
Por tanto, es importantísimo de cara a la adaptación al cambio climático mantener el estado de conservación de nuestros bosques. Una cuestión fundamental. Otro efecto que tiene la vegetación de laurisilva, en el caso de la laurisilva, es que ayuda, si tenemos unas precipitaciones que prácticamente no se producen en verano, aquí tenemos la distribución anual en las columnas de color azul claro, sería la precipitación de lluvia normal, vemos cómo prácticamente desaparece en verano, aquí tendríamos la precipitación que se va a través del escurrimiento de los troncos, que no es muy importante, está en otra escala, y aquí vemos en las columnas de color azul más intenso la precipitación que se produce a causa de también el añadido de la precipitación de la niebla. Y vemos cómo en verano tenemos unas cantidades importantes de agua que no las tendríamos prácticamente si desaparecieran los bosques o se deteriorasen. Esto es un efecto pues, importantísimo que nos produce la biodiversidad. Y aquí, en estos gráficos, vemos además cómo las tendencias de reducción de las precipitaciones que venimos observando, que son muy acusadas y muy preocupantes desde los años 90, en el Parque Nacional, esta información viene de muchos pluviómetros, no son de un único pluviómetro, vemos cómo está siendo compensada en parte, incluso con creces, como consecuencia esta sería la lluvia que cae realmente como consecuencia de la precipitación, el añadido de la precipitación de niebla. Entonces, estamos viendo cómo la conservación es fundamental para el mantenimiento, digamos, de los ciclos hidrológicos y de la aportación del agua en las cuencas. Y bueno, si se reduce el agua, lo que sabemos muy claramente en nuestros riachuelos es que la biodiversidad de las corrientes de agua depende del caudal y de la temperatura del agua. Si el caudal y la temperatura disminuye y la temperatura aumenta, se va a perder buena parte de ese caudal de biodiversidad que tenemos. Y bueno, pues ya llegamos a una parte propositiva, una parte que nos dice, que nos va a tratar de reflejarnos un poco, bueno, ¿qué se puede hacer, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a la naturaleza frente al cambio climático? Y cómo, por tanto, por todo el discurso que he desarrollado, cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo podemos adaptarnos al cambio climático mediante la conservación de la naturaleza? Bueno, pues en primer lugar, haciendo lo que se hace, en parte, y lo que no se hace, pero que está previsto en la legislación y las normas, ¿no? Debemos de dejar que la naturaleza pueda evolucionar, pueda desarrollarse, pueda, digamos, evolucionar hacia estados más óptimos, en mejor estado de conservación, pero para ello es fundamental el control de las amenazas. Los estreses climáticos, que ahí poco podemos hacer, pero sí los impactos que produce la herbivoría de la que acabo de hablar, el efecto de los incendios. Esto es importantísimo. Esto es la base de todo. Si no hay este trabajo, lo demás pues es imposible. Este es un punto de partida. Permitir, por tanto, la mejora de los niveles de protección de forma efectiva y el aumento de la biodiversidad de forma espontánea. Con ello, mejoraremos en parte también nuestra contribución a captar CO2 de la atmósfera y que ésta pase a la vegetación. Lo que ha hecho siempre la vegetación, fijar carbono. Vemos la biomasa, en el caso de las formaciones de zonas bajas, este impacto es menor, porque no acumulan una biomasa importante, pero sí en el caso de los bosques de laurisilva, que tienen acumulaciones de biomasa en torno a 300 toneladas por hectárea, que suponen cantidades de carbono importantes. Esto desaparece lógicamente con los incendios. Vemos las columnas y la emisión rapidísima de CO2 a la atmósfera como consecuencia de los grandes incendios. Debemos de impulsar la restauración ecológica. Ejemplos como este que se desarrolló de programas muy potentes en el Parque Nacional, donde hemos eliminado las plantaciones forestales de especies exóticas, recuperando esas cumbres para la laurisilva. Bueno, pues esto es una parte muy importante y que se debe de profundizar y realizar en otros ecosistemas de la isla.
aquí pues explico de una forma muy somera el ciclo de trabajo que se ha desarrollado durante estos años, ¿no? Mediante sistemas graduales y de forma actuaciones muy cuidadosas para recuperar esa biodiversidad. También, en algunos casos, sobre todo en materia ligada al tratamiento de zonas de laurisilva o de fallal brezal de escaso desarrollo, muy combustibles, pues las estrategias de resalveo selectivos en áreas estratégicas, junto con el enriquecimiento, cambiando la estructura, hacen que estos bosques sean mucho menos propensos al fuego y, por otro lado, también incluso, lo tenemos estudiado, aumentan su capacidad y la mejora del aporte hídrico. Programas de repoblación en áreas degradadas, como lo que estamos realizando en las zonas quemadas también, realizadas de una forma pues, muy cuidadosa y pensando no solamente en los árboles, sino en la biodiversidad en general, promoviendo la biodiversidad. El trabajo del control de especies invasoras. No podemos luchar de forma generalizada con las especies invasoras más, digamos, más agresivas, pero sí podemos determinar determinados parajes de suelo público, sobre todo, y en zonas que son muy ricas, tratar de luchar. Lo estamos haciendo y de forma eficaz, en este caso en zonas donde había mucha tunera, donde estamos logrando pues, el éxito y cambiando, digamos, la vegetación, sustituyéndola por vegetación nativa, muchas de ellas vegetación muy amenazada, como es el caso del tajinaste azul o de, bueno, pues estos vejeques, ¿no? Bueno, se nos plantea Ángel, cómo restaurar. Ángel, te pediría que fueras terminando ya. Voy terminando. La restauración y cómo restaurar es algo que necesita de mucha información. No sabemos, a veces no tenemos los referentes de cómo era la vegetación anterior a nosotros, pero tenemos, digamos, lugares inaccesibles que nos apuntan a cómo podrían ser estas formaciones vegetales que podemos recuperar. Tenemos que recuperar esa flora amenazada. Debemos de ensanchar y ampliar los programas de recuperación. El parque está actuando con 30 especies. Es un programa pues, muy potente. Hay pocos espacios protegidos, seguramente ninguno en toda España, donde se realiza una actividad tan importante. Y esto debe ser realizado también en otras zonas de la geografía de la isla. Una cuestión polémica es porque hay bueno, pues, académicos y técnicos que no lo aceptan, el mover las especies como consecuencia del cambio climático. Vemos cómo el escenario cambia, lugares donde antes existían estas especies, que están agredidas por las amenazas de las que he hablado y que encima el clima se les convierte en imposible. Bueno, pues habrá que pensar en hacer cosas de este tipo, traslocarlas, moverlas de forma artificial y bueno, estamos haciéndolo en algunos casos con poblaciones con especies situadas en el entorno del parque. Ya voy terminando. Tenemos que priorizar las actuaciones en el espacio, restaurar sobre todo alrededor de los hábitats existentes donde existen las fuentes de colonización, crear corredores, en fin, tener una estrategia territorial amplia. Debemos de trabajar en los espacios protegidos, pero también más allá de los espacios protegidos. Debemos tener una estrategia de corredores, algo que en algunas islas ya se ha ensayado, esto no está hecho. Trabajar también en lo pequeño, y crear núcleos de colonización, donde a partir de esos núcleos, pues de forma espontánea, podamos ir logrando una mayor recolonización. Restaurar en fin, es una cuestión que requiere su técnica, requiere su conocimiento y bueno, debemos de mejorar esas estrategias de conservación y tiene que haber mucho más debate sobre cómo restaurar. Y ya, esta es la última diapositiva, perdona Marta, y en definitiva necesitamos una estrategia y un plan de restauración ecológica en La Gomera, que tenga en cuenta todos los problemas de los que he hablado, a los que se añade la complejidad de adaptación al cambio climático. Esto requiere una conciencia política como la que se ha hablado, una conciencia social. Todo el mundo puede participar en ello, desde un señor que tiene un jardín y que puede, en vez de poner especies invasoras que contaminen su entorno, poner especies que ayuden bueno, todo el mundo puede poner su granito de arena. Se necesita no solamente conciencia, sino también que esto debe hacerse conciencia. Conciencia donde el ámbito académico, la experimentación, nos ayude a establecer las estrategias adecuadas,
también el ámbito de la, digamos, gestión adaptativa, de ir trabajando con seriedad y aprendiendo y sobre la marcha ir logrando las mejores fórmulas de trabajo. Necesitamos tomárnoslo en serio, dedicar los medios adecuados, necesitamos acción y decisión política. Necesitamos impulsar soluciones naturales para conseguir territorios, y no solamente territorios, sino también comunidades más resistentes frente al cambio climático. Y cuanta más naturaleza podamos recuperar, mejor será nuestro futuro. Muchas gracias, disculpas nuevamente por la que me he extendido un poquito. Perfecto. Y muy bien, Ángel. Bueno, pues nada más, gracias. Muy bien, no, te has ajustado muy bien. Y claro, queremos contar muchísimas cosas. Yo creo que has hecho un repaso muy bueno, no solo de diagnóstico, que es muy importante, sino también de cosas que ya se están haciendo, o sea, que se puede demostrar con la experiencia que ya se está avanzando, de la necesidad de acelerar muchas cosas y con estos mensajes e ideas, propuestas para la acción, que es lo que realmente andamos buscando todos. Así que muchísimas gracias, Ángel. Y recordad que tenéis el chat, ya hay una pregunta por ahí concreta que la retomaremos cuando termine Juana María su exposición. Así que, Chiqui, cuando quieras, puedes empezar a compartir tu pantalla. Vale, muy bien. No sé si la están viendo ya. Sí, falta ponerla en modo presentación. Vale, muy bien. Ahí está. Bueno, cuando tú me des la palabra. Cuando quieras. ¿Te parece que te aviso, tú tienes menos tiempo que Ángel? Por favor, cuando me falten 2 o 3 minutos. 2 o 3 minutos, de acuerdo. Gracias. Adelante. Muchas gracias, Marta. Pues nada, en primer lugar, pues agradecer que me hayan permitido hoy estar aquí y además para contar una cosa de un proyecto que todavía no ha empezado, solo nos lo han concedido. Ya he visto que entre los asistentes además hay investigadores importantes de este proyecto y se trata, es un análisis territorial, velocidad de cambio climático y capacidad de respuesta de la flora endémica como una manera de buscar estrategias para tomar medidas de adaptación y mitigación. Como he dicho, solamente voy a contar qué es lo que vamos a hacer, o sea que ni siquiera tengo resultados preliminares y bueno, es la primera vez que hablo antes de empezar un proyecto, ¿no? A mí sí me gustaría contarles cómo surge este proyecto. Y este proyecto, concedido por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, pues viene detrás de otro proyecto concedido por el mismo organismo donde hemos trabajado los efectos del conejo europeo en los 4 parques nacionales canarios. Esta diapositiva creo que es bastante gráfica y pueden ver que cuando se trata de ganado de grandes dimensiones o herbívoros invasores de grandes dimensiones, los efectos son muy notorios. Sin embargo, a la derecha vemos una zona en el Parque Nacional del Teide, fuera de un vallado de expulsión, donde no vemos individuos jóvenes de retamo. Lo que hace el conejo es comerse las plántulas enteras, con lo cual detectar los problemas producidos por el impacto del conejo requiere de estudios cuantitativos y pienso que ha sido muy importante este proyecto y hemos aprendido mucho y nos hemos llevado muchas sorpresas, ¿no? Solo les voy a comentar algunas conclusiones porque Ángel ya ha hecho pues, una buena introducción de muchos temas, ¿no? Respecto a la herbivoría. Por un lado, la flora endémica es más palatable que la no endémica. Ha evolucionado sin estos herbívoros y tiene muchas desventajas en este sentido. Perdón, ha evolucionado sin estos herbívoros. Después hemos comprobado que, salvo en los bosques de laurisilva bien conservados, donde no hay daños por conejo, en el resto de ecosistemas estudiados hay saturación de daños. ¿Qué quiere decir esto? Los daños no dependen ya de la densidad de conejo, dependen de la riqueza en especies endémicas. A este punto hemos llegado ya de invasión de conejo europeo en Canarias, ¿no? Los ecosistemas están profundamente degradados por daños por conejo, con la excepción nuevamente de los bosques ancestrales de laurisilva. Las especies dominantes son las menos que les gustan, son las menos palatables. Y, como vemos aquí en este contraste de pinar, en la parte pinar en llano y pinar en un andén que nunca ha habido herbívoros introducidos en la foto inferior, los refugios inaccesibles tienen muchísima cobertura, muchas especies endémicas, dominan las especies endémicas, pero son temporales. Hemos analizado los bancos de semillas
y vemos que hay menos riqueza en el banco que en la cobertura aérea. ¿Por qué? Se van desmoronando, las semillas caen hacia abajo, es decir, son sumideros y son temporales. En general, los bancos de semillas que hemos estudiado, que no solo abarcan los parques nacionales, están muy agotados y muy ruderalizados, de manera que cuando eliminamos las amenazas de herbivoría, lo que nos pasa es que esperamos y vemos que a largo plazo, aquí vallados de 10 años y hasta 35 años que tiene instalados el Parque Nacional del Teide, no muestran diferencias significativas en el banco de semillas ni en composición de especies dentro y fuera. La pregunta que yo me hago es, ¿tenemos tiempo para esperar a que las especies vayan emigrando y vayan llegando a estos refugios que les hemos creado o las tenemos que traer nosotros? Una cosa también interesante que hemos descubierto, en el Parque Nacional del Teide la colonización efectiva de conejos es de los últimos 30 años, coincidió con el incremento de las temperaturas mínimas. Así vemos que desde el año 64 se ha ido incrementando la cantidad de retama, pero en la década de los 80 empieza a reducirse. Hemos comprobado que el conejo es el principal responsable, que solo en 30 años se haya reducido el 32% de la cobertura de retama del Teide. Es decir, ya podemos decir que es una especie vulnerable según la clasificación de UICN. Es decir, en 30 años el conejo es capaz de hacer esto con una especie vulnerable. ¿Qué habrá hecho con el resto de las especies en 500 años en Canarias, ¿no? Con vallados de exclusión también hemos podido comprobar que no solamente es cuestión de herbivoría. Aquí vemos unos vallados de exclusión en la caldera de Taburiente, llevamos 8 años de seguimiento, la biomasa dentro es el doble que fuera, pero con respecto a todas las semillas que se han introducido, todas las siembras, ha habido muchísima mortalidad debido a las sequías. Es decir, restaurar en las condiciones actuales de cambio climático es difícil, es muy difícil y hace falta mucho trabajo de incorporación de semillas. Vallados a largo plazo también en el Parque Nacional del Teide, vemos aquí a la izquierda los cercados, en la parte inferior la retama del Teide, que vemos que en la vertiente norte del parque, donde hay menos sequía, dentro de los vallados se incrementa la cobertura, el número de individuos de la retama del Teide. Sin embargo, en el sur no hay diferencias significativas. Por supuesto, fuera de las exclusiones, las dos tendencias son negativas. Es decir, que el cambio climático incrementa los problemas de herbivoría, que son los problemas más graves de conservación que tenemos en Canarias, porque además son muy anteriores a la llegada de nosotros con nuestros estudios, con nuestras ansias de conservación, y muchas veces nos impiden entender lo que ha pasado. Muchas plantas tienen dificultades de migración, por ejemplo, por problemas de herbivoría, pero también porque las poblaciones no están saludables y tampoco se pueden adaptar, porque genéticamente tiene que haber cierta diversidad genética para que las especies se puedan adaptar. Entonces, tenemos una necesidad casi generalizada, con muy pocas excepciones, de restaurar los ecosistemas. La pregunta es, ¿cómo los restauramos? No conocemos la composición de las comunidades vegetales. Conocemos la composición de las comunidades vegetales potenciales actuales, con lo que nos queda. Llamando tabaibal cardonal, justamente qué casualidad que la palabra tabaiba y cardón son dos especies nada palatables. No es casualidad que sean dominantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que está pasando, ¿qué es? Que nos creemos las comunidades actuales, incluso nos creemos la distribución de las especies más restringidas. Hay especies que decimos, no, esta especie es de sur. Permítanme decir que es bueno que dudemos un poco. Es bueno que dudemos un poco porque una gran mayoría de especies están afectadas por herbivoría. Restauramos las comunidades tratando de repetir los ecosistemas degradados que conocemos. Y no hay sistematización en la manera de restaurar. Cada uno lo hace lo mejor posible. Cada grupo, cada equipo, cada cabildo, cada uno intenta hacerlo lo mejor posible, pero no hay una metodología básica que digamos, miren, esto es lo que necesitamos. Ensayemos para ver eso, porque puede que quitemos beneficios a algunas especies restaurando solamente con unas cuantas. Puede pasar eso, de hecho, hay trabajos que demuestran que una mala restauración incluso puede ser peor que no hacerla. Entonces, para ver cómo restaurar, surge nuestro proyecto, ¿no? Investigar para restaurar las comunidades vegetales en el contexto actual de cambio climático.
se contextualiza solo en flora endémica y no solamente en la flora de los parques. Por ejemplo, en La Gomera tenemos 116 especies endémicas de flora vascular que vamos a trabajar con ella. Excedemos a los parques y nos metemos en las áreas circundantes, porque hay flora que ya tiene que estar siendo gestionada conjuntamente con el parque y con las áreas circundantes, porque necesita ya emigrar y muchas de ellas no pueden hacerlo, necesitan la ayuda, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del proyecto? Pues en primer lugar, a ver si soy capaz de quitar la pantalla esta de aquí, que no me deja ver bien. Analizar los obstáculos a la migración que tiene nuestra flora. Por un lado, ya lo hemos dicho, herbivoría, ocupación del territorio. A veces hacemos modelos y vemos que hacia donde se amplía el área potencial de una especie, pues resulta que ahí tenemos pues, la ciudad de La Laguna o tenemos un problema orográfico. Productividad reproductora, ya lo dijo Ángel, es que hay especies que producen muy pocas semillas, o producen muchas, pero se dispersan solamente a 4 o 5 metros. Estudiar la productividad seminal y la tasa de germinación y la viabilidad de cada una de estas especies lo estamos desarrollando en este proyecto. Métodos de dispersión, por supuesto, que ya lo he comentado. Segundo objetivo es evaluar la velocidad y la trayectoria de avance o de constricción de la flora endémica y de los ecosistemas circundantes. Y según esto, los objetivos 1 y 2, el tercero es ver cuál es la vulnerabilidad al cambio climático de cada una de estas especies. Después haremos un análisis territorial con todas las especies de toda la zona abarcada para descubrir refugios climáticos, sumideros climáticos, corredores, las mejores áreas de movimiento de cada una de las especies y de comunidades. En base a todo esto, con la ayuda de, por supuesto, de todos los técnicos y personal de los parques, establecer inferencias útiles para la conservación y manejo de cada especie. Y por último, la parte que me parece más bonita es establecer parcelas experimentales donde vamos a sembrar las especies que, según los estudios hechos, pueden ir en ese ecosistema. Esto conlleva reforzamiento a lo mejor de poblaciones. No se va a sembrar ninguna especie que esté en el banco de semillas, pero a lo mejor conlleva traslocaciones. Va a depender de los resultados y son vallados experimentales que nos podrán dar pistas a cuáles son las comunidades que puede soportar el territorio en este momento y en estas condiciones. La gran duda es ¿qué sembramos? ¿Qué sembramos en estos vallados? Nosotros en este proyecto, como acabo de decir, no hemos empezado. De hecho, es que no he dado ni el pistoletazo de salida. Las primeras cositas las hemos hecho, pues algunas pruebas para preparar esta charla, pero sí, gracias a la Fundación Biodiversidad, hemos iniciado un proyecto piloto en la alta montaña canaria, usándolo como modelo en busca de información. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la retama del Teide, que he hablado varias veces. Tenemos el modelo pasado, que llamamos una media de 1959 al 89, el presente del 90 a 2019, donde se produce ya una reducción de su superficie del 13%, y dos escenarios futuros, incremento de 1 grado en el 2060 y de 2 grados para el 2080, donde la predicción dice que se pierde el 41% de la superficie de la retama. Pero es que en La Palma, la reducción ya en el presente de su territorio es de un 44% y sube un 70% en el escenario número 2. La velocidad es muy similar. Las especies necesitan moverse en restricción, en este caso, 16 metros al año, en el caso de Tenerife, y 14 metros al año en la isla de La Palma. Para esta especie, que es la golosina mayor para el conejo europeo en la alta montaña canaria, es su especie preferida, tiene que ser gestionada para que pueda emigrar. De hecho, en altitud, ahora mismo hay un parón de la subida del retamar, porque los conejos han conseguido llegar arriba antes y se está produciendo el límite del retamar junto con el área de expansión de conejo europeo. Como parte del proyecto elaboramos una ficha muy completa que nos va a ayudar a trabajar con todas estas especies y esperamos que sea una información muy útil para todos los técnicos que son los responsables al final de las restauraciones, ¿no? Lleva, por supuesto, una pequeña descripción donde hablamos de características ecológicas, características del hábitat, una tabla resumen donde hablamos del tamaño poblacional, por ejemplo, la retama ahora, este dato corresponde solamente a Tenerife, esto lo puse en plan rápido para poder mostrarles algo, pero todavía no lo estamos trabajando, tiene unas 2.600
celdas en Tenerife. La viabilidad sí es de un 70%, ya lo hemos analizado. La tasa de germinación en condiciones naturales es de un 50% casi. Estamos ahora en fase de contar el número de semillas, la productividad, y es una especie que se dispersa por balistoporia. Tenemos una tabla resumen, aquí pone obstáculos a la migración ausentes. En la alta montaña orográficamente no hay problemas y desde el punto de vista de otros obstáculos tampoco para el desplazamiento. El impacto de herbivoría general, un índice para el impacto de herbivoría por conejo, lo consideramos el más importante porque no es fácilmente visible. El cambio de superficie del pasado al presente, la velocidad de cambio climático por isla y otros factores, por ejemplo, la retama del Teide, la subida de apis mellifera en las colmenas, es otro factor que reduce mucho su tasa de productividad. Con todo esto y la elaboración de los mapas, aquí tenemos la tabla resumen con la superficie potencial y la velocidad media de respuesta al cambio climático, pues construimos un diagnóstico y hacemos unas recomendaciones de gestión para la especie. Aquí tenemos otro ejemplo de este mismo proyecto, Cícer canariense, la garbancera canaria, es otra fabácea. Perdona, Chiri. ¿Sí? Juana, cuando te parezca, como me has dicho que tenías varios ejemplos y hay varias preguntas que te han hecho y me gustaría que tuviéramos un poquito de tiempo para el debate, cuando te parezca, si puedes ir cerrando. ¿Ya termina el tiempo? ¿Sí? ¿Ya termina el tiempo? No, te quedan 2 minutos, pero te digo que, vale, que hay varias cuestiones, varias preguntas, entonces... Vale, pues simplemente por favor, para que vean que una misma especie puede estar en expansión en una isla y en retroceso en otra, con diferente velocidad de cambio climático. Aquí tenemos el análisis territorial para las cumbres de Tenerife. Aquí en amarillo y en naranja son las zonas que realmente son sumideros climáticos donde las especies tienen que tener un mayor avance. Esto es en el primer escenario y este es en el segundo escenario, donde tenemos velocidades hasta de 7 kilómetros, de 7 a 10 kilómetros anuales en las zonas que están indicadas en rojo. Y tengo algunos ejemplos de La Gomera, pero si quieren ya, bueno, simplemente comentar, hay especies que van a intensificar su presencia en el parque, teóricamente, como por ejemplo el barbusano. Otras parece que intensifican su presencia en el parque, pero ecológicamente son más delicadas. Aquí está la importancia, los modelos por sí solos no sirven, hay que estudiar en el caso real, las posibilidades reales de la especie. Everdenia excelsa es una especie que actualmente no ha perdido nada, pero su pérdida empieza a partir de ahora de área potencial. Esta planta que está en peligro de extinción reduce, en el presente ya ha reducido un 4% su superficie, pero llega a reducir un 13%. Intensifica su presencia en el parque. El problema es que ese nicho está ocupado por áreas forestales. Entonces, realmente, aquí podríamos decir eso de no hay cama para tanta gente, ¿no? En la parte terminal se va a producir una saturación de especies que van a intentar colonizar ese nicho y todas no pueden utilizarlo, ¿no? Las especies termófilas también tienden a subir. Y pues nada, muchas gracias por su atención. Espero no haberme pasado mucho. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo siento tener este papel de teneros que ir avisando pero a ver si conseguimos un ratito de debate. Sí. Pues muchísimas gracias de nuevo también. Y vamos a dar paso directamente a las cuestiones. Hay una pregunta para Ángel y 4 preguntas creo para... que han estimulado a la participación después de la intervención de Juana María. Ángel, lo veis todos en el chat, no sé si habéis tenido ocasión. Alberto de Armas te pregunta, Ángel, si la regresión de ecosistemas, lo que se observa es, ¿esta regresión es lineal o progresiva? Vamos primero con la pregunta y también os pediría contestaciones pues bastante directas y si veis que hay alguna información adicional que pueda servir a los ponentes, pues también lo podemos poner en el chat. Ángel. Bueno, realmente tenemos escenarios con muy poco tiempo y con una complejidad de situaciones tan variada que no nos permite decir si esto es un proceso lineal o exponencial o de cualquier forma, ¿no? En esos términos no podemos hacer una contestación. Lo que sí
comentamos es que estamos viendo signos preocupantes en algunos casos. Algunas de las imágenes lo estamos viendo, y el tema de los incendios, por ejemplo, está muy vinculado a los incendios. Se producen en épocas, sobre todo el 80% de los incendios, el 80% de la superficie quemada en Canarias se producen concentrada en días de tiempo sahariano, en oleadas de tiempo sahariano. Si estas oleadas aumentan, pues está clarísimo que hay una conexión, y las temperaturas y todo esto, y la desecación de la vegetación. Entonces, bueno, es complejo establecer los pronósticos, como dije. Existen muchas variables, las cosas van muy rápido, pero existen evidencias claras de que hay cosas que están teniendo muchos problemas, sistemas naturales que efectivamente lo están pasando muy mal, especialmente como dije, los ecosistemas húmedos y los ecosistemas de alta montaña. Muchas gracias, Ángel. Hay una pregunta de Carmen Gloria Rodríguez, y dos preguntas de Vicente Infante y una final de José Atauri, y con eso pues vamos a cerrar. La pregunta de Carmen dice que qué causa que no haya renuevos de retama en las parcelas valladas. Es para Juana María la pregunta. No, es al revés. En el estudio que hemos hecho, la mayor parte de los juveniles de retama están justamente dentro de las parcelas valladas. ¿Vale? Es fuera donde tenemos el problema y la regresión tan importante que hay del retamar. Y se ha comprobado que en este caso el mayor artífice es el conejo, porque hemos estudiado efectos de conejo y muflón, y hemos visto que en las parcelas donde solamente se excluye el muflón pero entra conejo, tampoco hay juveniles. O sea que el control de conejo es indispensable. Es una especie que no se puede erradicar. En las islas grandes es imposible, pero sí se puede mejorar el control y hacer un control en más temporadas al año. Y control con personal especializado, porque hasta ahora no se hace control con personal técnico especializado de esta especie invasora. Pues precisamente hay dos preguntas o dos cuestiones sobre el muflón y sobre el conejo, o tres preguntas. Por un lado, pregunta Vicente Infante sobre el daño potencial o real, me temo, ¿no?, que hace el muflón en el Parque Nacional del Teide, y también él pregunta que si respecto al conejo, que si solo sufre la retama, creo que con lo que has dicho ya se puede contestar, o hay otras especies que también sufren amenazas considerables. Los efectos van en cascada. La retama todavía creo que podemos decir que es una especie dominante. Falta muy poco para que no lo podamos decir, pero sigue siendo una especie dominante. Es una especie fijadora de nitrógeno. O sea, ahí hay todo un cortejo de especies que están siendo perjudicadas simplemente por falta de nitrógeno en el suelo. Pero es que además el conejo modifica la composición de nutrientes del suelo y hace que incremente el número de nitratos y baja el nitrógeno, con lo cual se benefician también especies nitrófilas. En alta montaña no son tan abundantes. El muflón también come la retama del Teide. Por cierto, por supuesto, el conejo come también toda otra serie de especies en el Parque Nacional. La que menos les gusta, y no es casualidad, es el rosalito de cumbre, el Pterocephalus lasiospermos. Cualquiera que haya conocido este parque en los últimos 20, 30 años, los que somos más mayores, alguna ventaja teníamos que tener, ¿no? Hemos visto los cambios, pues vemos que el conejo nos está dando el cambiazo, nos está cambiando la retama por el rosalito. Y no es casualidad que la retama es la más palatable y el rosalito la menos, ¿no? Y el muflón sí está siendo controlado, pero es una especie que se puede erradicar, igual que la ruy en La Palma. Y tenemos que luchar y tenemos que batallar para que esas especies erradicables, que solo están aquí por cuestiones cinegéticas, pues se erradiquen, porque ahora mismo la isla, la flora y nosotros mismos, como bien dijo antes, necesitamos un cambio importante en cobertura vegetal. Muchísimas gracias. No sé si he contestado a todo, me he olvidado de algo. Sí, creo que sí. Seguimos hablando del conejo. Es complicado y por un lado se pregunta por métodos a mayor escala que se podrían desarrollar para controlar al conejo, pregunta Alberto de Armas, y también otro compañero, José Antonio Atauri, plantea que
quizá la eliminación del conejo, pregunta por los aspectos sociales, ¿no? La aceptación social que podrían tener medidas de eliminación. Aceptación social, el problema es que muchas veces consideramos las opiniones de un grupo social concreto, que es el grupo de cazadores, como la opinión de la sociedad. Y esto no es así. La sociedad es mucho más que los cazadores. Así que una de las cosas que sí se puede hacer es hacer una real divulgación social para que la opinión pública en general, no solamente las especies los colectivos que tienen intereses en estas especies cinegéticas opinen. Tenemos que opinar todos sobre esto. Con respecto a controlar el conejo, ahí, por ejemplo, hemos pasado una época ahora de fiebre hemorrágica que ha sido importantísimo, una ventana de oportunidad para las especies. Si bajamos los niveles, las densidades de conejo y subimos las coberturas y la composición de las comunidades vegetales, podremos conseguir cierta compatibilidad. Lo que no puede ser es que ahora mismo no se haga nada desde la administración para combatir la densidad de conejo. O sea, es algo que además pienso que haciéndolo varias veces al año, porque ahora se caza en una época concreta, habría que ver si la caza realmente está bajando el número de conejos, la densidad de conejos, de manera realmente que podamos decir que sea aceptable. Lo dudo bastante, porque el cazador evidentemente no quiere reducir las densidades de conejo en aquellos años que hay bajadas por otras causas, como por ejemplo las fiebres hemorrágicas que hemos tenido recientemente. Es un problema que tiene solución. Lo único que hace falta es voluntad. En primer lugar, voluntad política. Hace falta la voluntad política. Y hace falta una buena divulgación para que esto no sea un coste político, sino que todos debemos aceptar revegetar la isla. Y para eso tenemos que ir a por las especies invasoras, no solo el conejo. Yo hablo mucho de conejo, pero porque no se ven sus daños. El conejo se le conoce como la peste silenciosa, porque no se ven los daños. Lo vemos cuando ya han pasado varias generaciones y, oye, pero ¿esta planta qué le pasa? Está yendo para atrás, ¿qué le pasa? Y entonces hacemos unos estudios exhaustivos y vemos que es un problema de conejo. Pero en realidad hay que actuar sobre todo los herbívoros, porque evidentemente yo me imagino que una cabra debe comer como 7 conejos. Esto es cuestión de número. Y la única diferencia es que la cabra lo vemos muy bien y el conejo no, ¿no? Muy bien, muy interesante. Enhorabuena a los ponentes, nos trasladan muchísima gente, incluso muchísimos, como era de esperar y así queríamos, muchísimos canarios, que nos encanta poder aprovechar estos medios digitales a los que nos obliga la situación sanitaria, pero por otro lado es una gran oportunidad para que estemos conectados, pero también desde Latinoamérica se han conectado, por supuesto desde la península. Yo de momento no hay más preguntas en el chat. Como sabéis, os hemos dicho al principio, la sesión está grabada y de cada actividad que se hace salen, como siempre, ¿no? Más ramificaciones, más ganas de seguir discutiendo, más necesidades que detectamos, ¿no? De seguir compartiendo conocimiento. Ha sido, bueno, Ángel también ha señalado al final de su intervención estos aspectos de conciencia, haciendo el juego de palabra conciencia y conciencia, desde el nivel político, el social, el científico, todos los actores tienen cosas que aportar y yo creo que deberíamos, que es mejor que nos quedemos con ganas de más, porque además, gracias a la iniciativa de Ángel y de todo el apoyo del Gobierno de Canarias, del Cabildo, y en el marco de este proyecto que estamos desarrollando con apoyo también de la Fundación Biodiversidad, pues vamos a tener otras 2 jornadas, el jueves próximo, el jueves 18 y el jueves 25. Os recuerdo que el próximo jueves voy a tener yo una pequeña intervención para resumir los avances del proyecto que tenemos entre manos, en el que estamos acompañando a los actores sociales en el diseño de medidas de adaptación. Y luego, pues Alberto de Armas nos va a hablar de los avances también en la estrategia y la hoja de ruta de acción climática y transición ecológica que está promoviendo el Gobierno de Canarias.
Quiero aprovechar también para invitaros, y los que no nos conozcáis mucho, pues Europar España siempre ha organizado muchos eventos y últimamente pues cada vez más, también webinarios, y os invito también a que sigáis las actividades para, bueno, pues aprovechar este medio. No nos podemos abrazar, pero al menos nos podemos ver las caras y sentir que estamos conectados a través de una preocupación común y unas ganas de actuar, que es lo que nos mueve. Así que no sé, Ángel, si quieres, o Héctor, que todavía te veo por aquí. Conchi, Federico, que nos ayudáis tanto a hacer las conexiones con todo el tejido social. Si no, por mi parte, pues lo daríamos ya por terminado. Ángel. Pues sí, no sé qué decir, que yo creo que me ha gustado el ver tantas caras, es lo que más casi me ha gustado, ¿no? Porque no solemos vernos tan a menudo, mucha gente conocida. Creo que ha tenido un seguimiento importante y yo creo que es muy necesario este tipo de iniciativas de difusión. Esta por la razón, ¿no?, por la que hemos organizado esto. Como tú dices, no estaba planificado inicialmente, pero creo que es muy importante que la sociedad tenga claro qué repercusiones va a tener el cambio climático, que esto no nos va a salir gratis y que la naturaleza merece ser cuidada porque nos va a ayudar mucho a poder adaptarnos a estos cambios. Lo hemos visto en mi exposición y que no es una cuestión ya de la naturaleza, sino que es cuestión ya de egoísmo, ¿no? Y nada más, agradecer a todos vuestra presencia y espero que la siguiente, con Alberto de Armas, pues haya al menos tanta gente como ahora. Espero que haya un efecto llamada, Alberto. Pues muchísimas gracias y que tengáis lo que queda del día, que lo disfrutéis mucho, de la noche, y cuidaros mucho. Necesitamos seguir sanos, tener una naturaleza sana, claro que sí, es fundamental para nuestra salud. Así que hasta pronto, muchas gracias.